ver si podemos brevemente bueno, comentar lo que estuvimos haciendo en la zona centro. Em, yo hace el 2003 que estoy en CREA, primero he sido asesor y ahora, bueno, soy el Julián, digamos, de su zona en mi zona, ¿no? Hace un par de años. Y bueno, hicimos un trabajo a consecuencia que voy a ir viendo cómo compartir la pantalla, a consecuencia de la campaña nefasta que tuvimos el año pasado. Como le decía, un trabajo que hicimos con los chicos en zona centro, digamos, están las tres mesas, cuatro mesas representadas, la lechera, ganadera, la agrícola y la empresaria. Entonces, siempre en el transcurso de los diferentes años vamos haciendo algunos trabajos en conjunto con las diferentes mesas. Este fue un trabajo que hicimos con la mesa agrícola, evidentemente, y fue fundamentalmente para ver cómo nos había ido en la campaña pasada, que fue la peor campaña de la historia, digamos, de la zona y de la historia que tenemos nosotros como productores, ¿no? Yo también soy productor agropecuario, agrícola más que nada, en el sur de Córdoba, estoy en Zampacho en este momento. Así que también, digamos, padecí de la campaña pasada. Así que, bueno, a consecuencia de eso, vimos productivamente cómo nos había ido y ahí analizamos un poco la parte financiera, cómo nos había ido en la campaña pasada. Y bueno, y yo rescaté eso y dije, pucha, vamos a ver cómo nos puede ir en la campaña que viene, que eso es lo que quisiera mostrarle. Julián me pidió, digamos, yo después lo mostré este análisis en la mesa empresaria y Julián me pidió traerlo acá y explayarme un cachito más, como para que los números, algunos números que estaban medio rapidongo, mostrados, bueno, que queden un poco más claros. Así que voy a hacer pasar 7, 8 slides como para ver de dónde vienen los números y al final ver, digamos, en sí lo que queremos mostrar. Un poquito, digamos, cómo está formada o de dónde viene esta información que vamos a ver, digamos, sale del resultado de edad de zona centro. Ahí zona centro, digamos, es el sur de Córdoba. Acá está Río Cuarto como sede, ¿no? A ver que voy a marcarlo con como sede, Río Cuarto, y a su vez los chicos, digamos, cuando hacen los análisis agrícolas, toda la zona sur, la subdividen en tres zonas, que es zona norte, que sería todo este cuadradito, zona sur, que por allí es más semejable al barrio de ustedes, y zona oeste, bastante amplia y bastante más este, limitante en cuestiones productivas. Entonces siempre diferenciamos y van a ver en el análisis que veamos que está dividido en las tres zonas, ¿no? Pero bueno, son este volumen de hectáreas, este volumen, digamos, de información detallada en la campaña y bueno, está agrupado en estos núcleos. Cuando arrancamos la campaña pasada, estoy hablando de la campaña 22-23, son dos o tres nomás de la campaña vieja, después nos vamos a focalizar un poco más en la nueva. Arrancamos en el caso digamos, con un rendimiento estimado de 87 quintales para el caso del maíz, y después las estimaciones se fueron bajando en función de lo que decía SEA, en función de lo que decían asesores, y terminamos en el promedio de la campaña pasada en 56 quintales de maíz, y para soja pensamos cosechar 35 y terminamos en 20, ¿no? Entonces, evidentemente fue muy por debajo de lo pensado. Si lo vemos, digamos, a nivel general, esto en relación, los rojos es la última campaña con el promedio de la campaña 18-22. Si vemos, digamos, en el 50% de los casos, el promedio para el caso de soja primera daba cerquita de los 4.000, 39 quintales y terminó dando 20, que es lo que veíamos recién. El maíz temprano, que fue el que menos se vio afectado por la campaña pasada, pero igual, digamos, algo cayó en rendimiento y sí pegó muy fuerte el maíz tardío también, que de 85 quintales de promedio en la base, digamos, terminamos cosechando 6.000 kilos. Entonces, viendo esto, digamos, y analizando un poquito cómo nos habías ido, empezamos a pensar y ver, digamos, que bueno, que no todo es productivo, ¿no? Y por acá ya empezamos, digamos, a conversar un cachito en lo que nos interesa a nosotros. Este, y, y uno dice, bueno, siempre hace el análisis en el Excel y ve, digamos, el negocio, en este caso el negocio agrícola, y llega, digamos, hasta el rendimiento, descontamos los gastos, descontamos la administración, descontamos los alquileres, ¿no? Y llegamos a un resultado que es un resultado
productivos, pero digamos, de este resultado, de este negocio, digamos, se desprenden otros negocios que van sumando y restando en el global de la empresa y terminan pegando en el estado de resultado, ¿no? Este estado de resultado que después suma o resta, digamos, a las diferentes situaciones patrimoniales en donde uno puede determinar, digamos, fehacientemente si ganó o perdió plata, ¿no? Entonces, en esto vamos a focalizarnos un poquito cómo juega fundamentalmente el resultado por la exposición a inflación que tiene este negocio, para ver, digamos, si suma o resta en función, bueno, de un criterio que utilizamos para la vista del análisis. Previo a esto, bueno, y esto rescaté también esta que digamos que esto viene de la CEA, es una pregunta que se hacía ya por mediados de año, ¿no es cierto? Bueno, decir, bueno, ¿cómo vamos a financiar la campaña 23-24 después del año malo que habíamos tenido? Y había un 83% de las empresas que decía, sí, vamos a ir a buscar algún tipo de financiamientos. Esta búsqueda, digamos, una eran por necesidad, porque estaban realmente mal financieramente, el 35%, pero había un 47% de empresas que no estaban mal, pero bueno, lo veían como una oportunidad para mejorar sus negocios. Así que, digamos, hay un alto porcentaje de empresas, por lo menos agrícolas, digamos, que están jugando en este escenario, ¿no? Y bueno, y gran parte de este financiamiento, el 67% estaba en pesos, 33% en dólares, y bueno, y con Adrián, diferentes abanicos, digamos, de esto en pesos o en dólares, digamos, a quién recurrían Adrián, para poder financiarse. Sí, Adrián, Juli. un detalle, una pregunta, mejor dicho. ¿Esta foto que estamos viendo acá es para zona centro o es general? No, no, no. Esto es la encuesta SEA, dice de abajo, encuesta SEA crea agosto-julio de esa época del 2023, ¿no? O sea, esto de ser todo el movimiento crea, ¿eh? Ok. Lo traje acá más que nada porque las empresas agrícolas de centro están muy apalancadas, ¿viste? Muy apalancadas. Y bueno, y veí esto y digo, pucha, mira, esto es muy parecido a lo que pasa en centro. O sea, el 83% de las empresas están financiando algo y el 47% de estas empresas lo hacen por una oportunidad, ¿viste? O sea, buscando algún resultado positivo, que es lo que vamos a ver ahora, ¿viste? O sea, por eso lo quería mostrar. Después hay algunas cosas que no me terminan cerrando, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo estará hecho, pero bueno, financiación en pesos en empresas de insumos. Yo no conozco ninguna empresa de insumos que nos financien en pesos, pero bueno, está acá abajo también, creo. De empresas insumeras está así, digamos, un porcentaje financiándonos en dólares, qué sé yo, pero bueno, lo importante es eso, o sea, ver que gran parte de las empresas se están financiando, digamos, y la están buscando por oportunidad. Este, dicho esto, no sé si está, Juli. Ok, sí, sí, perfecto. Bien, para ir entrando en temas, o sea, empezamos armamos, digamos, qué podemos prever desde el punto de vista productivo del negocio 23-24, del negocio agrícola 23-24, utilizando la base de datos, digamos, del DAP de los últimos 5 años. Nuevamente, esto lo voy a pasar, son 5 slides, lo voy a pasar medio rapidongo porque entiendo que es claro, digamos, y para miembros crea que es información que se entiende fácilmente, pero aquí están todos los supuestos, digamos, de lo que vamos a ver adelante, en donde de esa información, de esa edad, digamos, sacamos los rendimientos, ¿no? Los percentiles 50 para cada uno de los núcleos que yo recién le explicaba, en función del maíz temprano, los rendimientos de maíz tardíos, rendimientos de la soja. Esto sí hemos puesto los precios. En la campaña pasada muchos de estos precios estaban muy distorsionados porque alguno manoteó algún dólar por allí que subió los precios de los diferentes tipos de dólares en diferentes momentos. Estos son precios puestos para cosecha del año que viene, lo que más o menos están estipulando, diciendo el mercado, para maíz temprano, maíz tardío y soja. Alguna variabilidad de los fletes que tenemos nosotros porque la zona es muy dispar, con lo cual también está contemplado. Y después, bueno, acá en función, digamos, del paquete tecnológico puesto, en función de la semilla utilizada, de los fósforos, del nitrógeno utilizado, con diferentes dosis para cada uno de los núcleos, están los kilos, digamos, de cada uno, bueno, el fertilizante utilizado y los alquileres, dato no menor, digamos, los alquileres que se contempló, digamos, a la hora del análisis para cada uno de los núcleos. Eh, Apelo a la buena voluntad, digamos, del criterio utilizado en esto para la toma de la información y mostrar los resultados. Entonces, con esto, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos esperar del negocio productivo del maíz 23-24? Maíz tardío, están cada uno de los núcleos con sus rendimientos, precios y bueno, y los ingresos de 1.289, 1.292, $829 y sus gastos
totales, con lo cual un resultado de 173, 155 y 25 dólares para cada uno de los núcleos, que representa, bueno, este porcentaje, digamos, sobre el capital de trabajo de renta, sobre una renta positiva sobre el negocio productivo, ¿no? Y los gráficos de torta, digamos, están ejemplificando, están mostrando esos gastos que tienen cada uno de los núcleos, cómo está contemplado cada uno de los gastos, ¿no? Está, en este caso, las tortas de núcleo sur y núcleo este, ejemplificado. El núcleo sur y norte es muy parecido en este caso, pero bueno, está puesto solamente el sur, cómo impactan cada uno, digamos, de los gastos. Fíjense en alquileres, labores, semillas, herbicidas, uno que sería, uno por un lado va el fósforo, por otro lado los nitrógenos y la administración del negocio, ¿eh? También lo sensibilizamos esto y lo vemos. Fíjense que, digamos, del numerito, digamos, que queda acá como resultado para cada uno de los núcleos, es el dato que queda en el medio de la tabla de donde está sensibilizado el negocio para cada uno de los núcleos. Explico uno y después los paso rápido. O sea, el núcleo norte, digamos, es ver los diferentes percentiles, si llega a rendir menos o si llega a rendir más, y con alguna variabilidad de un 5% de los precios, cómo se comporta, digamos, el resultado del negocio, ¿no? En el medio estaba lo que veíamos recién, y después, bueno, vemos si empeora o mejora el resultado. Lo mismo sucede en el núcleo sur y lo mismo sucede en el núcleo oeste. El núcleo oeste siempre un poco más al límite jugando, en donde cualquier variabilidad que se nos caiga el precio, se nos caiga el rinde, que es lo más factible que pueda llegar a pasar en el oeste nuestro, los números se tornan un poco positivos. Negativo, perdón. Repito, esto es maíz tardío. Del mismo criterio vemos el maíz temprano en dos núcleos solos, no tenemos porque oeste no hace maíz temprano. El numerito es un poquito mejor a consecuencia de seguramente mejores ambientes y que estimulan un poco más el rendimiento, y hay un 10 dólares más en cuanto al precio por obtener ese maíz temprano. Pero bueno, el mismo criterio, los gastos, los gráficos de torta, digamos, en donde vemos cómo impacta cada uno de los gastos. Vemos en el caso del sur, fíjense, alquileres, en el sur son 14 quintales, es el 38% del gasto. Bueno, labores, semillas, herbicidas y fertilizantes. Y la sensibilización para el sur, mejor todavía, o sea, sensibilización para el maíz temprano, mejor todavía, digo, tanto el núcleo norte, el núcleo sur, pueden moverse algunas de las variables y seguimos teniendo negocios, así que en ese sentido también lo vemos bastante bien para esta campaña. Y la soja, por cada uno de los núcleos con sus rendimientos, resultados de 2,54, 2,25 y 128 dólares para cada uno de los núcleos, que no es malo, es un resultado positivo y bueno, ¿no? Ya lo vamos a ver después en la sensibilización. Pero bueno, aquí sí puse el gráfico, digamos, de los gastos, los gráficos de cada uno de los núcleos, para ver, bueno, el impacto que tienen el impacto que tienen los alquileres y los diferentes ítems en cuanto a lo que es soja. Soja se requiere un poco menos de tecnología o de insumo, un poco menos de fertilizante que lo que es maíz, con lo cual el paquete de insumos baja un cachito más y por eso se ve un poco más reflejado el impacto de los alquileres en los diferentes núcleos. Alquileres que están contemplados, digamos, pago a cosechas, y que es con un precio un poco más barato todavía, ¿no? Con lo cual, si esto gráfico de torta lo veíamos en la campaña que pasó, los alquileres estaban por arriba del 50% del gasto. Todos esos alquileres, Adrián, esos alquileres, si son pagos que se van haciendo en el transcurso, donde capaz que hay negociaciones de capturar el dólar soja o ese tipo de negociaciones, incrementaría todavía el gasto eh, total. sí, correcto, incrementaría. Acá no está contemplado, pero hay de todo tipo de matices de pago de alquileres, ¿viste? Con lo cual, allí iría cambiando. Habría que verlo un poco más en profundidad, ¿no? Porque muchas empresas tienen ya disponibles esos quintales de pagos de alquiler, con lo cual los quintales están, ¿viste? O sea, son más caros, pero siguen estando. Habría que ver cómo juega eso, pero sí, acá digamos, en el análisis está puesto pago del alquiler a cosecha, ¿no? Y el dólar que se toma es el dólar oficial, digamos, está Es todo el dólar llevado. oficial, los precios que vimos recién de los supuestos, eso, pero sí, ha habido de todo en el medio. Ok. Bien, este, mm, sigo una más. Esto es la sensibilización de la soja, que recién decía que daba re bien, y bueno, a pesar que puede llegar a bajar un cachito el rendimiento,
en los diferentes núcleos se nos pone el negocio un poco rojo o bajar un cacho el precio, pero digamos en línea general está re bien, con $250, 225, 128 para el oeste, que sería la peor situación nuestra. Negocio, el negocio funciona, ¿no? Y va. Y bueno, y en función de esto veíamos que, bueno, como recién le mostraba, cómo impactan los alquileres, ¿no? En nuestro negocio. Y aquí traje de la bolsa de cereales de Córdoba, digamos, la evolución de los alquileres en los últimos 10 años de todos los departamentos, de toda la provincia. Yo filtré y saqué y dejé los departamentos al sur de la provincia, que son los que más nos representan a nosotros. Quedó solamente, creo que Unión, que es el que está por acá arriba, que es un departamento más al este. No está Marco Juárez, que es mejor todavía, mejor zona productiva, por ende los alquileres son un poco más caros. Pero si vemos, digamos, Juárez Selman, General Roca, Río Cuarto, todo este sur-oeste, si se puede decir, de Córdoba, vemos la evolución, es el paquetito de, digamos, de estas líneas que están acá abajo. Yo me posiciono a la campaña pasada, que es esto, varias de los departamentos, están en la línea de los 12 quintales, ¿no? Para este barrio, si me voy más al este de la provincia, están en 14 quintales. Y con una, claro, digamos, evolución positiva o que vienen en aumento los alquileres, y según la bolsa de cereales, es como que esta campaña, la que estamos transitando, en algunos departamentos ha bajado un poquito, un poquito, más al este no ha bajado, pero este poquito, digamos, no se ha visto a campo, ¿no? No lo hemos percibido nosotros los productores, nosotros lo que hemos percibido a pesar del año malo, que los alquileres han seguido estando en la misma situación que el año pasado, ¿no? Incluso con mucha demanda de campos, con lo cual uno decía, bueno, nos hemos pegado un palo terrible, los alquileres van a tener que bajar y van a bajar mucho porque hay muchas empresas, recién yo le mostraba que en soja habían cosechado, el promedio de la base da 20 quintales, pero hay muchas empresas que han cosechado 12, 13, 14 quintales de cosecha y han pagado 12 de alquiler, o sea, no alcanzan a cubrir solamente el alquiler, ¿no? Y han tenido que salir a negociar el mismo alquiler para esta campaña, o sea, dicho esto, en la bolsa de cereales da una leve descenso, nosotros lo que hemos percibido que no bajó el alquiler, con lo cual pensamos, digamos, y ese fue uno de los motivos del por qué hacer este análisis, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Eh, ¿Por qué después de este palo terrible, algunas de las variables que uno pensaba que se iban a modificar no se modificaron, ¿no? Y bueno, y ahí entramos en lo que en realidad toda esta vuelta que hemos dado, para empezar a ver un poquito lo que queríamos comentarle, ¿no? Entonces, viendo esto, digamos, y llevando, digamos, estos números que vimos recién de los diferentes cultivos, si yo agarro un campo y digo, bueno, en la planificación del 23-24 de esta campaña, y digo, bueno, es un campo que hace 50% de rotación, maíz y soja, va a ser, digamos, el esquema del negocio que va a tener, ¿no? Va a tener $1.197 de ingresos contra $983 de gastos, con lo cual un resultado productivo de $213 positivo, ¿no? $213 positivos. Y esto está contemplado, obviamente, 50% maíz, 50% de soja, ¿no? Y esos gastos de la rotación está contemplado en este gráfico de torta, digamos, en qué se va a gastar esos $983. Están los alquileres, labores, semillas, herbicidas, bueno, fertilizante nitrogenado, fosforado, insecticidas, seguros agrícolas y la administración. Todo esto suma los $983. Entonces yo digo, bueno, las empresas, ¿qué hacen normalmente? Este, o lo que uno escucha y lo que yo hago también en mi empresa, ¿no? Rápidamente en la pre-campaña siempre hemos venido, digamos, tratando de comprar anticipadamente nuestros insumos o gran parte de los insumos, buscando alguna tasa preferencial o buena, ¿no? Entonces yo veo acá y digo, pucha, de toda esta torta de insumos que tengo, ¿qué es lo que fácilmente puedo financiar? Y fácilmente puedo tomar semillas, herbicidas, fertilizantes, insecticidas. Esa parte de la torta, el 90% de las empresas lo está haciendo, ¿no? Después, alquileres, que recién algo hablábamos, bueno, eso es medio incierto y no tengo el dato objetivo de cómo, digamos, cómo es el promedio de las empresas
cómo van pagando y cómo impactan. Las labores, hay 2 millones de combinaciones, algunos son socios o no, por el tema de las labores, lo mismo sucede con la administración. Ahí hay una serie de abanico de cosas que no tengo del todo clara, pero sí, digamos, los insumos, los principales insumos, la mayoría de las empresas se financian. Y eso, digamos, sería más o menos los $352 de los 983. ¿Estamos? Que sería, o sea, el 36% de esos $983 lo podemos financiar fácilmente, rápidamente, con diferentes alternativas, digamos, del momento. Pero toda empresa agrícola, por lo menos, digamos, que tenga alguna carpeta más o menos ordenada y que tenga algún crédito bancario o cualquiera, fácilmente lo puede financiar eso. No sé, eso, la idea fue trabajar un poquito en eso, cómo pega eso, ¿no? Eso que estamos financiando. No sé, yo digo, estos $352, allá por mayo del 23, digo allá como si fuesen 10 años atrás, pero hace un par de meses atrás, este, la cotización del dólar a mayo del 23 estaba en $236, con lo cual yo agarro estos $352, lo multiplico por 236, son 82.000 pesos, 82.964 pesos. Que eso yo lo voy a financiar y en ese momento incluso había diferentes alternativas, incluso tomé en este caso la agronación con un 100% de TNA, cosa que da una tasa efectiva anual de un poco más alta, pero esa fue la que tomé, que es lo que había en el momento, ¿no? Y hago un paréntesis porque acá hubo muchas empresas, previo a mayo, no sé si ustedes recuerdan, para empresas agrícolas que si tenían stock de soja o no tenían, también había una tasa diferencial y hablamos de tasa del 60, 65, 70, con lo cual más barato de lo que yo estamos pensándolo acá. Pero bueno, yo lo tomé así, digamos, en esta fecha, que es lo que había real ahí del 100% anual en una agronación, que es la más baratita, sin lugar a duda. Una Galicia Rural puede ser un punto más. Ustedes en Buenos Aires deben tener alguna otra este, carpeta bancaria que seguramente debe tener algún otro tipo de tasa, pero todo se rige mucho, digamos, en lo que es el Banco Nación, marca un poquito la cancha. Así que bueno, tomé ese precio. Entonces, Adrián, era, entonces vos asumís que vas a financiar el 36% del gasto total en este trabajo, ¿no? Que lo vas a hacer en pesos y que la tasa fue alrededor del 100%, o sea, fue del 100% en pesos. sí, Ok, esto es totalmente real, o sea, es lo que sucedió. Lo que no sé si es tan real es que sea solamente 352, no sé si se puede financiar un poco más. Yo lo que tomé, lo que es rápidamente financiable, que es semillas, herbicidas, perfecto. fertilizantes, Sí, sí, insecticidas, es como eso un no. dato. Está modelizado esto, ¿no? Habrá alguna empresa que se aleja un poquito, otra que se aleja más, otra menos, pero está perfecto. Correcto, correcto, correcto. Entonces digo, bueno, yo en ese momento, digamos, tenía 82.000 pesos que dije, yo no lo pago ahora, lo voy a pagar en mayo, ¿no? En mayo del 24, que todavía no lo pagué, lo tengo que pagar ahora en mayo del 24, con lo cual le pongo el interés a estos pesos, en mayo del 24 hay que pagar estos pesos, ¿no? ¿Qué pasa en mayo del 24? Y ahí lo estuve corroborando, este es un dato que en mayo del 24 el ROFEC dice que el dólar va a estar en este valor, 1.315, con lo cual 1.315 por estos pesos, digamos, en realidad dólares pagados son muchos menos que los dólares que habíamos tomado en el arranque. Entonces acá tengo un efecto positivo, digamos, de la devaluación, del movimiento del dólar, en $225 más. Esto sí también, digamos, es un dato que yo lo puedo, digamos, fijar. Lo vi la semana pasada, este dato ha bajado un cachito, estaba en 1.280, me parece que vi. Obviamente, digamos, es un año muy particular porque tenemos varios eventos en el medio, digamos, de alto impacto, ¿no? Como el traspaso de gobierno. Pero casualmente por eso lo corroboré, no quise cambiarlo porque esto estaba ya hecho, no lo quise cambiar, pero no va a diferir muy mucho, ¿no? Este, en definitiva, digamos, acá tengo, no sé, un efecto positivo por haber financiado o haber, sí, bien digo, financiado al año que viene estos $352, que es una fracción, el 36% de los 983 que la empresa usa para llevar adelante su rotación. No sé si está claro en esto, Santiago. A ver, Julián, ahí, digo, Julián. de nuevo, ustedes financian, o sea, plantean
financio $352 y según esto que estamos viendo, terminarías pagando 126. Claro. Por eso esos 225 que aparecen abajo es como un resultado extra que te aparece en el negocio y que nos viene seguramente algo parecido. Habrá que ver la magnitud, nos viene pasando en las últimas campañas, qué sé yo, unas Bueno, cuantas. tengo el real, ya lo vamos a ver ahora en la que viene, el real de Ah, la campaña que pasó. Esto tiene algunos supuestos metidos, ¿no? Que ok. supuestos que lo estoy poniendo yo y otros que dice el mercado, que no sé si el mercado dice la verdad, ¿no es cierto? Tienen esos supuestos. Pero lo podrías Pero en capturar en tal caso. la que pasamos, que ya la pudimos ver cómo terminó, digamos, ya lo vamos a ver después al final, ¿viste? Pero bueno, eh, dicho esto, digamos, en la otra parte, digamos, la otra patita que no era motivo de esta charla, pero también hay un resultado por tenencia positivo, en este caso de $41, porque, ¿por qué sale positivo? Y está hecho en octubre, en realidad. Ustedes saben, cuando uno hace el negocio agrícola, los insumos utilizados, digamos, hay que imputarlos al momento que se van aplicando, digamos, en los lotes, ¿no? Si no, eso, digamos, está en stock, si es que ya lo compramos antes, está en stock, y la diferencia de precio entre stock y lo aplicado, ahí va a un resultado por tenencia. Puede ser positivo, puede ser negativo. Muchas de estas empresas que se financiaron allá por mayo ya definieron el precio de la compra de sus insumos y en octubre, noviembre, que es cuando yo los utilizo, digamos, esos insumos han estado seguramente un poquito más caros, muchos de los fértiles más que nada, porque hubo un cambio en la cotización de los precios y de los impuestos, digamos, para utilizar los fértiles, con lo cual y algunos insumos como herbicidas también, con lo cual, digamos, al momento de aplicarlos han estado un poco más caros que cuando yo los compré, con lo cual ahí tengo un beneficio, digamos, que no es mucho, pero son $41 más de resultado por tenencia. Entonces, resumiendo, digamos, en esto, cómo vemos en el resultado de cuando arrancó o cuando arrancamos la presentación esta, pensando en la campaña 23-24, tengo un resultado que yo lo estoy planificando o proyectando de $213 productivamente. Tengo un resultado por tenencia de $41 positivos y un resultado por exposición a inflación, si me apalanqué de esta forma, de $225. Esto suma todo al estado de resultado de la empresa y en definitiva tengo, digamos, un resultado final, si se puede decir, de $480, ¿no? O sea que a los 213 que yo veía como algo ya, lo estaba planificando como algo interesante y bueno, se le suman, digamos, casi el mismo importe o un poco más del mismo importe en las otras dos alternativas. Y ahí vemos, digamos, verdaderamente si lo vemos entre lo que está la empresa expuesta financieramente y productivamente, cobra mucho más importancia de cómo está apalancada la empresa que cómo produce. Y si me escuchan los chicos de la mesa agrícola, se me enojan con lo que digo, porque ellos están más metidos, digamos, en la cuestión de buscar resultados, ¿no? Y lograr eficiencias productivas. Y yo les digo, bueno, pero miren que cómo nos financiamos, por allí es más importante. Bueno, ahí viene la pelea. En definitiva, yo tengo que tener todo, ¿no? Todo junto, porque si soy eficiente, productivamente y a su vez financieramente soy eficiente, bueno, sumo, ¿no? Y fíjense que, digamos, esta es una empresa que hablamos de $980 de gastos y gano 480 y de los cuales esos 980 no los tengo todos porque parte lo estoy pidiendo, con lo cual, digamos, el porcentaje de renta sobre el negocio es muy interesante y yo creo que esto forma parte de la explicación del por qué, digamos, gran parte de los alquileres siguen firmes o algunas cosas relacionadas a este negocio siguen por las nubes y uno razona y dice, pucha, nos fue mal productivamente, algunas variables deberían ajustarse y no se ajustan, ¿no? Si lo vemos en la que pasó, que esto sí es real, 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 porque lo vimos después que había pasado y sacamos la cuenta y vimos los numeritos cómo quedaban. Productivamente en la campaña 22-23 nos fue re mal, ¿no? Vimos algunos numeritos en el arranque, bueno, eso hizo que productivamente el resultado a nivel zonal se perdieran $178 por hectáreas de capital de trabajo, eso es real. Se perdió por tenencia, no sé si ustedes recuerdan en la campaña pasada, muchos que compramos temprano, que estaba justo el lío de la guerra
de Rusia con Ucrania, y ahí los fertilizantes se habían ido a 1.200, $1.300, y se hablaba que no iba a haber fertilizante, que no iba a haber producto, entonces muchos compraron caro y financiaron, digamos, esos productos caros. Después, digamos, en el resultado por tenencia, ahí resultó negativo, pero a pesar de eso, digamos, en la exposición de la inflación, a la inflación sumó $129, que en el total no alcanzó a compensar, ¿no? Se perdió igual, pero volvió a dar positivo. Y bueno, dicho esto, y no me queda mucho más, sino algunas cuestiones puntuales que yo rescataba para comentar con usted, o sea, con ustedes. Primero, digamos que el negocio productivamente es positivo, hay negocio, a pesar que una descenso en los precios, descenso en los precios incluso internacionales, que pueden ser un poco menos, pero bueno, son los precios que hemos contemplado. A pesar de eso, hay negocio agrícola. Como venimos de un año muy malo, yo le pongo, bueno, tenemos que buscar una seguridad productiva, porque si bien dije, muchas empresas les fue mal y renovaron alquileres caros, pero gran parte de esto viene también en un pedaleo por tenencia de bienes de cambio, de mercadería que estaba en stock, que ayudó, digamos, a poder seguir la rueda funcionando, con lo cual lo hemos visto en los patrimoniales al cierre, que estamos un poco menos líquidas las empresas, están un poco menos líquidas que en el arranque de la campaña pasada, con lo cual nos toca productivamente otro año malo como el que pasó, y bueno, viste, o sea, no vamos a quedar tan bien parados. Bueno, financieramente lo vimos recién, en año muy, muy positivo, igual que la campaña pasada, igual que la campaña anterior. O sea, esto es una secuencia que se viene dando por diferentes motivos, y que hay algunas luces por allí amarillas o rojas para lo que se viene, que ya lo vamos a comentar. Yo no dije nada, pero digamos, también hay que tener cuidado con esto, con el ajuste por inflación en los balances. O sea, lo que la exposición a la inflación nos da positivo, ¿no? O sea, ¿qué sería esto? Tenemos un pasivo en peso, digamos, que se diluye con el tiempo. Si esa dilución que tenemos nos toca con el cierre de balance, esos pasivos se actualizan por inflación. No sé si recuerdan, pero hubo un cambio, digamos, los balances antes no se ajustaba nada, después hubo una secuencia de que en función de la inflación que tenía el país, se ajustaba un tercio, dos tercios, y cuando decía, cuando pasa el 50% de inflación, se ajusta el 100% del balance, estamos lejos del 50% de inflación, con lo cual se ajustan los balances, se vienen ajustando el 100% de inflación, y al igual que las diferentes cuentas de activos, los pasivos se ajustan, digamos, por un índice que da la FIP, con lo cual ese pasivo que quedó en pesos, no va a ser tan positivo para la empresa, ¿no? O sea, si contempláramos el ajuste por inflación, en teoría debería restar al resultado de la exposición esa por inflación que estábamos hablando recién. Pero por allí, si yo tomo una deuda dentro del ejercicio y la pago al cierre ante el ejercicio, eso en el balance no figura y no se imputa, y tengo el efecto positivo que vimos recién. Con lo cual eso depende también de cada una de las empresas. Pero hay que tenerlo en cuenta, que generalmente no lo vemos, pero hay que tenerlo en cuenta. Eh, bueno, había puesto cómo jugaría en su momento la dolarización de nuestro nuevo presidente. Aparentemente esto se va a frenar, así que no lo dejémoslo. ¿Cómo nos seguirá apalancando esta financiación? Este, yo creo que para las campañas que viene esto no sé si va a ser tan viable como lo veníamos haciendo. Y yo no sé, Juli, si ha pasado por la zona Gileta, pero voy a tomar palabras de él. Por allí nos toca, digamos, un año ahora con este cambio de gobierno muy complicado, pero en teoría, si todo va, digamos, a la normalización, esto de la economía, hay que estar atento con esto, ¿no? Porque según él decía que para junio del 24 las empresas deberían tener los pasivos saneados, porque, bueno, va a suceder, no sé si va a ser tan rápido así, pero bueno, va a suceder lo que sucedía en la década del 90, en donde, digamos, los créditos, digamos, había que ver muy bien esa tasa de interés que pagaba para ver si productivamente alcanzaba a compensar el interés, y muchas veces no era así, con lo cual, bueno, abrir un poco más los ojos y estar atento a esta situación. Así que nada más, eso fue lo que hicimos y cómo lo vimos.
No sé si quedó claro o si hay alguna duda, estamos para eso, y para poder conversar. Y esto no es rajatabla así, es traer este tema a la mesa y bueno, y generar algún tipo de conversación, más que nada. Sí, Adrián, el último punto era el que a mí me llamó la atención y, digamos, donde me gusta poner el foco, ¿no? Para adelante en un país, si creemos que la cosa va a cambiar para mejor, eh, lo que uno toma prestado debería pagarlo, digamos, ¿no? Que encima nos Correcto. regalen, Mirá, te como sumo. viene pasando. Entonces, Ah, me parece que es importante no seguir en automático. Nos falta todavía correcto. cosechar, ¿no? O sea, Sí, estamos sí. recién sembrando, pero para la próxima campaña estar atentos con este tema y no seguir en automático como lo venimos haciendo. No financio todo a cualquier tasa o no me importa si es el 0,7 porque es en Sí. dólares de ahora en adelante o el 1,2 porque por ahí no es lo mismo, ¿no? Déjame sumarte dos cositas que hay en relación a la charla que me faltó decir, ¿no? Uno que dice, bueno, vamos a financiar a una determinada tasa, esa tasa no hay que ganar la inflación que tenemos en el país, hay que corroborar esa tasa con nuestro negocio, ¿no? Si nuestro negocio paga o no paga esa tasa. Obviamente, en un negocio agrícola, en donde depende mucho del precio que vayamos a vender y al tipo de cambio que vamos a vender, es un poco más fácil. Ni hablar si estamos hablando de, bueno, ya va a venir Tommy a hablar de carne, de tambo y otros negocios que son más especificados, ¿no? Con lo cual, eso en primer medida, hay que ver esa tasa, si nuestro negocio paga. Y tomo algunas palabras de un miembro de nuestra zona que decía, y sin ánimo de ofender a nadie, digamos, pero decir, pucha, viene un nuevo gobierno, con lo cual, si hay una normalización de la economía, vamos a tener que poner guitita nuestra para financiar nuestros negocios, ¿no? Ya que antes, con el gobierno anterior, muchas veces esa financiación la pagaba alguien, ¿viste? Y no la pagábamos nosotros, con lo cual eso forma parte de lo que uno dice normalización de la economía. Acá vamos a tener que poner el hombro un poco entre todos, si es que queremos que esto, no sé, yo digo, normalice, no sé qué será normal, ¿no? Pero mejore y tener un país un poco más ordenado, por lo menos económicamente. Bueno, gracias Julián por la invitación y gracias a la zona. Este, esto en realidad es en la ronda de novedades. Salió el tema de que, bueno, yo no veía con buenas perspectivas o veía varias amenazas, digamos, al negocio ganadero, básicamente por el dólar, ¿no? Este, veía el dólar ROFEX que cada vez era más alto y bueno, y veía oportunidades que algunas empresas no estaban capitalizando del todo. Y justo en una ronda de novedades puse que me preocupaba eso y me preguntaron si podía dar mi visión del negocio. Y obviamente yo armo modelos para mi grupo, para el CREA de Pringles, este, y ya empezaba a ver que, o sea, hoy con un análisis ex post, los márgenes estaban siendo históricos, digamos, había habido digamos, como una luna de miel para la carne, que hubiera sido muy bueno aprovecharlo, y que las perspectivas para adelante yo no las veía tan claras y veía varias amenazas. Este, Voy a tratar de responder esta pregunta que me dio Julián, de cuál es el impacto de una devaluación en distintos sistemas ganaderos, y obviamente cualquier consulta me van preguntando. Yo acá voy a usar dos o tres fuentes, digamos, una de fuente propia, digamos, de mi grupo. Todos los modelos productivos que van a ver adelante son basados, digamos, en distintas empresas que asesoro. Y después son modelos, ¿no? Que pueden ir cambiando variables. Y después uso también fuentes zonales, digamos que ya tenemos más de 23 años de gestiones, creo que 26 años de gestiones, ¿sí? Y algunas imágenes van a poderlo ver como por ejemplo esta es análisis de 23 años de gestiones. Acá lo que se puede ver es el margen bruto ganadero en dólares oficiales por hectárea e ingreso neto, ¿no? Digamos, el precio, digamos, el cual estaba la carne, ¿no? En dólares por kilo. Obviamente no son todos dólares iguales, ¿no? En estos tiempos, digamos, hubo años de brecha, pero bueno, en líneas generales, si analizamos el negocio en dólares oficiales, como lo analizaba Adrián, vemos que hay una primera década, digamos que los márgenes estaban rondando los $70 por hectárea con unos niveles de precios muy inferiores a los que se exploraron, digamos, después del 2010. Vemos que los precios
acompañan muy bien el margen bruto, ¿sí? Y estos niveles de precio hicieron que exploren márgenes que rondaban los $200 durante casi 10 años. Después hubo una caída, mermas productivas, digamos, sequía 2019-2020, muy fuerte en el sudoeste. Y bueno, la campaña anterior, 21-22, fue muy buena campaña desde lo productivo y desde los precios, ¿no? Digamos. Y esta campaña que estuvo un escalón por debajo, que si bien hubo una gran sequía también en el sudoeste, la verdad que la campaña estuvo salvada. Pero bueno, en líneas generales, ¿por qué les muestro esta imagen? Para que vean, digamos, lo importante del precio. Muchas veces analizamos, bueno, acá analizo varias empresas que están hace varios años en el movimiento, que ya saben producir, que son eficientes en costos, que son eficientes en su producción, digamos, que tienen buenas preñeces, buenos pesos al destete, pocas pérdidas, ¿no? Gente que está muy nutrida en lo que es la producción animal. Entonces, el precio, digamos, manteniendo constantes varias variables, ¿no? Termina siendo un factor muy importante. Bueno, y hablando de precios, ya esto es lo que me empezaba a preocupar a mí. Esto es fuente del movimiento CREA, específicamente de Fede Ulloa, del equipo de I+D, y que él quería relacionar el momento actual y ver cómo se puede, digamos, ver qué había pasado en las crisis anteriores y para ver, digamos, qué podía llegar a pasar ahora, ¿no? En esta actualidad, ¿no? Y acá podemos ver, digamos, esta es la hiper del 89-90, ¿sí? En el cual, digamos, hubo una explosión, digamos, del dólar, ¿sí? Y vemos cómo la carne, ¿sí? Y la leche, digamos, fueron por debajo, ¿no? La inflación también de vuelta sube, pero bueno, siempre el dólar un escalón por encima, digamos, de lo que es el novillo y la leche. Si hacemos un análisis de corto plazo, digamos, yo me traté de basar en el corto plazo, con este gráfico, vemos que el dólar a los 6 meses ya está en una base 100, sí, había aumentado, sí, más que el doble, digamos, que el novillo, ¿no? Para el caso de análisis. ¿Y qué pasó? Bueno, 12 meses después, ahí podemos ver que el dólar se empieza, ¿sí? Empieza a bajar, ¿sí? Empieza a caer, digamos, la devaluación y el novillo empieza a copiar, ¿no? Como que decimos que a los 12 meses el novillo ahí empieza a recuperar, ¿no? Si vemos cómo ir posicionándonos, ¿no? Con este escenario, digamos, durante 12 meses, digamos, si tuviéramos el mismo escenario, a los 12 meses recién el novillo empezaría, digamos, a recuperarse. En la crisis del 2001, ¿sí? Que ahí hubo una devaluación muy marcada, vemos que el dólar hizo un salto muy grande, ¿sí? En el corto plazo, ¿sí? Y de vuelta todo lo que es granos, novillo, leche, todo siempre por debajo, digamos, del dólar, ¿no? Inflación estuvo controlada, ¿sí? Y después obviamente fue subiendo, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, acá el dólar, digamos, avanzó mucho y el novillo se estancó, incluso más que en la crisis anterior. Bien, ¿sí? Ya a los 6 meses, digamos, el dólar se estanca y acá el novillo, digamos, sigue subiendo, ¿no? Podemos ver que sigue subiendo, entonces ahí empieza a recuperar algo de valor. Bien, esta es una serie, digamos, cronológica de precios desde el 2008 hasta el 2023. Esto ya lo pienso como mediano o largo plazo. Vemos que ahí por 2014 teníamos una brecha, digamos, cambiaria, ¿no? Porque esto es el precio del novillo en dólar Banco Nación y dólar Blue. Entonces, vemos que después de esa brecha, en algún momento que unificó el tipo de cambio Macri, vemos que todo vuelve a un equilibrio, ¿no? Todo va hacia el medio. Todo tiende a corregirse, diría Claudio Zukovicki. Y bueno, de 2,16 a 1,20, ¿sí? Promediamos más o menos al medio, que sería 1,70. Y hoy estamos acá, ¿no? Estamos en estas brechas, 2,38 y 0,93, digamos, si lo evaluamos, esto es a septiembre de 2023, y decimos, bueno, ¿en dónde comulgaremos? ¿No? ¿Será en 1,70? ¿Será para arriba? ¿Será más para abajo? Va a depender un poco, digamos, de los comportamientos macro, ¿no? Del tipo de cambio y ver hasta cuánto, digamos, la gente puede convalidar precios de carne, ¿no? Y ver cuánto también puede llegar a traccionar una exportación. Hago una aclaración, no soy gurú de carne, pero estas son cosas que, digamos, que escuché de Fede y creo que es importante a la hora de, digamos, de armar algún escenario.
¿Qué es lo que tiene más margen de suba? Digamos, hoy veíamos, ahí están ofreciendo, digamos, 1.500 pesos por un ternero entre 180 y 200 kilos, ¿no? Estamos hablando de 4,2 dólares por kilo, ¿sí? Duplicando valores promedios históricos, ¿no? De los últimos años, ¿no? Y después, acá tenemos dólar ROFEX, digamos, del otro día, creo que hace 2, 3 días, y vemos que para marzo, digamos, momento de en el sudoeste, y me imagino que ustedes también, febrero, marzo, estamos hablando de dólar que ronda los 1.000 pesos, ¿no? Y hablando que hoy tenemos un dólar de 3,50, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene más margen de suba para mí hoy? Y el dólar oficial. Para hablar un poco de los modelos de cría de mi zona, gran parte de la cría se hace sobre bajos, ¿no? Una ganadería de cría de 0,7 cabezas por hectárea, con valores promedios de la zona de 85% de destete, y se destetan alrededor de 180, 190 kilos, obviamente dependiendo del campo, ¿no? Esto nos da una producción de 107 kilogramos por hectárea. Costo oportunidad de la tierra de 40 kilogramos de carne. Precio, cuando hice el análisis era un poco inferior, estaban ofreciendo 1.300 pesos. Esto obviamente, estos 1.300 pesos sí se hubieran cobrado antes de las elecciones, sin garantías de poder calzar el negocio. La fuente de precios es de campo a campo, fuente de costos y modelos reales del CREA que asesora. Con los valores, digamos, de 1.200, 1.300 pesos, sí, estaríamos hablando de un valor de 3,57 dólares por kilo y nos daría un margen de 175 dólares por hectárea. En marzo, tenía que hacer la analogía, digamos, el ternero tendría que valer 3.800 pesos, digamos, para estar ganando esto. Esto es una proyección histórica, digamos, nunca tuvimos estas proyecciones tan altas en cría, ¿no? Hablamos de una tierra, digamos, que tiene un tercio de la productividad de una loma, ¿no? Estamos hablando de un bajo. Bien. ¿Y qué pasa, digamos, a medida que la carne se va devaluando, ¿no? Si tenemos una devaluación del 25, del 50 y hasta una pérdida digamos, de valor del 100% de la carne en dólares, ¿no? Vemos cómo los márgenes van cayendo, ¿no? Esto obviamente, si perdemos 25%, de 2,86 pesos, dólares por kilo, pasamos a 133 dólares por hectárea, 2,38 pasamos a 107 dólares por hectárea, y si obviamente dividimos por 2 el precio, pasamos a 77 dólares por hectárea, más el costo de oportunidad de la tierra, ¿no? Que obviamente está incluido en este análisis. Bien, esto era lo que es cría, digamos. ¿Qué podemos esperar ante una devaluación, por ejemplo, del 100%? Y esto es el margen bruto que yo preveo con los modelos actuales. Después, si es 100, 150 o 50, eso va a depender un poco de cómo se vayan desenvolviendo los precios. Analizando un poco ya el arranque de campaña, digamos, para lo que es invernada, digamos, tomamos el destete 2023, ¿no? El destete 2023, digamos, cuando arranca, estaba a 2,31, ¿no? Si yo soy dueño de esos terneros, podemos obviamente tomarnos esos costos, digamos, de venderlos, ¿no? Ahí lo evaluamos como costo oportunidad, un ternero que más o menos nos sale 2,20. ¿Y qué pasa si le damos un cierre hoy? ¿No? Teníamos la oportunidad de vender novillitos a 3,20 dólares, ¿no? Un ternero de 2,20 a 3,20. Si yo hago este negocio, si le doy el cierre ahora, digamos, esto ya lo mostré, digamos, en octubre, en la mesa técnica, digamos, los precios no eran muy distintos de los que vemos, veíamos que ya había un gran negocio, digamos, con una recría que generalmente perdíamos plata, porque uno cuando compra un ternero, a la hora de transformarlo en recriado o en novillito, tiene una pérdida de valor esos 180, 200 kilos que compra, ¿no? Generalmente hay una relación 1,2, puede ir variando, ¿no? Pero de 1,1 a 1,3, digamos. Kilos de novillo es lo mismo que un kilo de ternero. Entonces, en esa pérdida de relación de precios, generalmente la recría pierde plata. Lo que está pasando ahora, digamos, o en este análisis, digamos, es que la carne, digamos, se estaría vendiendo a 3,20 y se compró un ternero a 2,20, 2,30, ¿no? Entonces estarían ganando $1 por cada kilo, digamos, que compraron de ternero, ¿no? Esto es una revalorización digamos, de stock, de hacienda. Y ahí veíamos que a medida que aumentábamos la carga, este negocio iba mejorando, ¿no? Hay personas que ya cerraron este negocio, ¿no?
Hay personas que ya compraron terneros, digamos, o criaron terneros así, de 180 kilos, los recriaron, los vendieron en 300 kilos, ¿sí? Y cerraron estos negocios. Y llegaron a calzar, digamos, este, en insumos o en otras cosas, ¿no? O pagaron cuentas. La realidad, Tommy, sí, estos tres casos que estás mostrando son uno sobre la base de verdeos, son distintos modelos, ¿no? Verdeo, o sea, aumenta el nivel de intensificación. claro, sí, perdón que no aclaré. El modelo uno, 2 cabezas por hectárea, esto hay que tener en cuenta que es otoño-invierno, obviamente en otoño podemos meter más, pero ya en invierno hay mermas, y es una zona quizá menos productiva, digamos, que la de ustedes. Hacemos un modelo, digamos, siempre lo armamos promedio de 2 cabezas por hectárea. Y después, verdeo de invierno más suplementación estratégica, que es suplementación de maíz, o cebada, digamos, al 0,8 a 1%, digamos, de la dieta, ¿sí? Del peso vivo animal. ¿Sí? Entonces, eso nos permite aumentar la carga, ¿sí? A 2,7. Y después un corral de inicio que lo que generalmente se hace es los terneros, se agarra cuerpo-cola, digamos, van a una recría a corral, digamos, una dieta, digamos, restrictiva, ¿sí? Que se les da el 2,2% del peso vivo, ¿sí? Y se recrían los terneros en corral, ¿no? Y después, cuando el campo lo permite, salen a campo. ¿Sí? Eso nos permite a nosotros 3 cabezas por hectárea. Acá la gran ganancia, digamos, viene acompañado, digamos, por la carga, ¿no? Por el aumento de carga y esa relación de valor, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, esto estamos hablando, decíamos 2 cabezas por hectárea, ¿no? Son 360 kilos, digamos, de carga. Que para solamente arrancar con eso, digamos, la ganancia de este modelo fue de $360 solamente por revalorización de la carne. ¿Está? Y acá, a medida que obviamente vamos subiendo, digamos, 180 kilos, digamos, de un ternero que compraron por 270, ¿sí? Perdón, esto no es 360, es más, ¿no? Estaríamos hablando de $486 por hectárea. Digamos, de este negocio, casi $500 es por revalorización de stock. Bien, ahora, ¿cuál es el riesgo de seguir? Estamos hablando de hoy novillos de 1.100 pesos, dividido 350, estamos hablando de $3,14 por kilo, ¿no? De vuelta estamos siempre valores muy por encima de la media, ¿no? Algunos pudieron cerrar sin negocios, digamos, hablamos del que cerró en noviembre, digamos, que tuvo un pago corto, quizá pudo cerrar, darle un cierre, ¿no? Modelos que son por ahí más intensivos, que sacan novillos primicia, perdón, o parte, digamos, del negocio que se pudo cerrar en noviembre, pudo tener este tipo de negocio, ¿no? Cerrado. Obviamente, el que es pastoril, esto es pastoril, digamos, no puede cerrar todo acá, porque los novillos no salen todos en noviembre. ¿Tá? Pero bueno, ¿qué pasa si planteamos hoy el cierre? ¿No? Esto ya sería casi ex post, digamos, porque todo lo que no se cerró hasta ahora no se va a cerrar y no se puede calzar, digamos, perdón la redundancia. Pero bueno, con un novillo, digamos, de 285, digamos, de 1.000 pesos, si el que cerró, digamos, algunos días para atrás, pudo cerrar un margen bruto de $928 por hectárea, ¿no? Y de vuelta, ¿qué pasa si este precio del novillo sigue cayendo, ¿no? Si le sacamos el 25%, si le sacamos el 50%, si le sacamos el 100%, ¿no? Los márgenes van cayendo, ¿sí? De 928 a 594, a 361 y hasta $80 por hectárea. ¿Qué pasa acá? Acá ya empezamos a ver que a medida que va cayendo, ¿sí? Perdemos cualquier beneficio que tuvo la recría, ¿no? Le podríamos haber puesto un sello a ese negocio y hoy vemos que a medida que la expectativa de precio va cayendo, ¿sí? Los negocios se van pinchando. Esto es un modelo pastoril, digamos, muy típico digamos, de mi crea, un modelo que tiene base pasturas, de verdeos de invierno y algo de sorgos, ¿sí? Que nos permite mantener la carga fuerte en verano, un peso de venta de 420 kilos netos, precios brutos, digamos, tomé el de 1.000, pero obviamente va cayendo, y ternero obviamente comprado a 2,20, digamos, y un costo de oportunidad de la tierra de 70 kilos por hectárea. Bien, este es el escenario actual,
digamos, de vuelta a los que pudieron cerrar. Hay muchas empresas, digamos, que metieron corral o suplementación, digamos, que permiten tener ganancias arriba de 700 gramos, 800, lo cual llegan a noviembre con un gran porcentaje de novillos con terminación interesante para cerrar negocio, ¿no? Esos novillos primicia que por ahí algunos pudieron sacar un 50 o un 60%, digamos, del novillo, ¿no? Verdeo de invierno con corral de terminación, obviamente ya salió todo, digamos. Acá están todos los negocios cerrados, ¿sí? Entonces vemos que el escenario era bueno para todos los modelos, independientemente de si daba suplementación o no. Digamos, esto es lo mismo, suplementación estratégica de maíz, cebada, corral de inicio, verdeo de invierno, pastura y una terminación a corral, ¿sí? Y después un verdeo de invierno con corral, o sea, cuando se quema el verdeo, entran a un corral, ¿no? O cuando ven que ya el campo no resiste, digamos, la carga, entran a un corral. ¿Sí? Lo que veíamos que era mayor carga, mayor producción de carne, ¿sí? Mayores beneficios. ¿Sí? Para las empresas que ya vendieron, esto es un negocio cerrado, pero, digamos, en marzo, digamos, por dólar ROFEX, la carne debería estar en 3.000 pesos, ¿no? Para que se concreten estos negocios, lo cual yo no creo que pase. Si el novillo cae un 50%, ahí empezamos a ver que, ¿sí? Los modelos que eran tan interesantes, ¿sí? Empiezan a tener algunas mermas, ¿no? Y que un modelo pastoril, digamos, empieza a tener algunos beneficios, ¿no? Y como les comentaba antes, los beneficios, digamos, que habíamos tenido de una recría tan rentable, digamos, se empiezan a perder, ¿sí? Hoy, Tommy, Esto, perdón, sí, para entender, este novillo que cae 50% en dólares sería que hoy el dólar valga, o mañana el dólar valga 700 700 pesos pesos, correcto. Sí, y que el novillo no acompaña, ¿no? y que el novillo no corrija nada. No Sería corrija por nada, en pesos, quedaría igual, ok. correcto. Hola Tommy, buen día. Buen día, Sebastián, ¿todo bien? muy Che, bien. tengo una consulta, porque Sí, vos estás suponiendo un dólar a 3.50 en la medida que uno lo pueda captar, ¿no? Y el mercado en verdad no lo pudo captar, o son muy pocos o muy puntuales los negocios. ¿No será que ya está convalidado en esto un 6.50? Entonces, en verdad, el precio de tu novillo en dólares se va a mantener, digamos, en orden de 2.30, 2.40, porque vos en todo momento decís el ternero usted quiere ir a 3.800 más. Yo no lo veo, digamos. Hoy para mí el 1.500 si vos estás pagando con soja ese ternero, estás comprándolo a 2.30. No sé si me explico. sí, por eso dije que para mí hay mucho de esto. Digamos, este modelo es un modelo ex post, ¿tá? El que pudo cerrar, por ejemplo, la venta de No, un no, no, novillo. se entendió perfecto. Y a raíz de estos modelos también la pregunta es, vos el maíz, porque acá estás, Sí, no se diferencia, salvo en el que escribiste abajo, cuánto fue por diferencia de cambio, porque hasta agosto estos modelos estaban en la lona y después recupera. Entonces, los modelos que tienen maíz, si el maíz está a $200 o si está a 315, porque de última el maíz también tomó tenencia por oportunidad, ¿no? sí. El maíz Ah, está tomado a $200. Acá, en estos modelos. porque así como tomó valor el novillo, tomó valor El me maíz. refiero el maíz, ¿no? Sí, sí. La mayoría igual de estos modelos, digamos, la suplementación no es tanto, digamos, como parece. Sí, quizá en estos modelos, por ejemplo, corral de terminación, o un verde de invierno con corral de terminación, ahí sí el maíz se hace más presente. Acá pensá que estás hablando de 0,8% del peso vivo, ¿no? Durante otoño-invierno solamente. Después se suspende. Entonces, Ah, no tiene peso, no tiene peso, tiene peso, pero no tiene tanto peso. Y además pensá que ese maíz a vos también te ayuda a corregir un montón de ineficiencias, ¿no? Pensá que nosotros estamos en otoño, en un verdeo, digamos, aguachento, ¿sí? Con baja energía, y ese maíz a nosotros nos permite quizá pasar digamos, tenemos meses de 300, 400 gramos, y pasamos directamente a 800, ¿no? Entonces, en esa corrección también, esto es bien modelizado de acuerdo a lo que vemos por ahí de experiencias, ¿no? De la zona y de mi crea, ¿no?
Entonces, como que ahí el maíz, ahí veo el beneficio, ¿no? Y hacemos los análisis de suplementación estratégica con maíz y vemos que siempre son muy competitivos. Obviamente, acá un escalón por debajo, porque va a tener, porque llegan más o menos, eh, tiene un poquito más de gastos y quizá tiene un costo, digamos, de producción un poco más bajo, ¿no? Y obviamente al tener un dólar mucho más alto, digamos, al maíz resultar más caro y una carne devaluada, ese aumento de carga, digamos, vos pensás que compraste acá un ternero de 2,20, 2,30, entonces ya perdiste valor. A medida que aumentaste la carga, perdiste más valor, digamos, del stock que tenías antes. Y eso, por eso un poco lo que se empieza a ver, digamos. A veces intensificar no significa ganar más, ¿no? Y este caso lo demuestra. Si nos vamos a un escenario en que el novillo cae todavía más, digamos un 100%, ¿sí? Estaríamos hablando de que esto igual tiene costo de oportunidad de la tierra, ¿no? Vemos que los únicos que pagarían el costo de oportunidad de la tierra y ganarían algo serían modelos que no intensifican mucho, sí que tienen costo bajo de producción de kilos. ¿Sí? Y ni hablar que se perderían todos los beneficios que tuvo, digamos, se perdía el costo de oportunidad de la recría, ¿no? Que ya es un análisis de ex post. Tommy, Sí, última pregunta, perdón, pero para entender. Vos, el único variable del modelo que afectás es el valor de la carne. correcto. Sí. Ok. Entonces, pensá que es un análisis en dólares. Sí, pero un dólar que lo haces a 3.50, entonces como que a mí me hace ruido en la panza. No, no, pero acá ya no estaría a 3,50, digamos. Por eso, pero si vos modificás solo el precio de la carne, no estás modificando todo el modelo. No, pero sí, sí es un negocio en dólares, digamos. Lo único que está especificado en un negocio ganadero es el precio, es la carne, digamos. El resto de los costos es todos en dólares. ¿Me explico? El arrendamiento que está en carne sería el arrendamiento y el precio de la carne sería lo único especificado en un negocio ganadero. Después, si vos tenés que salir a sembrar un verde de invierno, una pastura, un sorgo, el maíz que le das de comer, la sanidad, Sí, está pero todo en dólares. como está inflado en dólares hoy, actual, los costos, nada, es como si, como mostraste al principio, los primeros 6 meses sube todo y después se acomoda, porque hoy tenés costos que están en dólares a 3.50 oficiales, pues están inflados un 30-40% con respecto al promedio de los últimos años. Entonces hay que ver cómo se acomodan los melones en el carro. ¿Me explico Sí, lo que voy? sí, los costos igual, viste, vienen subiendo. Seba, capaz que este año bajan un poco en dólares, pero los costos es una realidad, digamos. Ahora después Pero te muestro cómo. vienen subiendo en dólares por un atraso del dólar o vienen subiendo en dólares por otro tema. Para mí es por un atraso del dólar. No, Pero no, no, bueno, no necesariamente. Vos tuviste un aumento de los costos más que nada del lado de fertilizantes, obviamente por cuestiones logísticas de COVID, después la guerra en Ucrania, por el tema del petróleo, no vamos a entrar en detalle, Tommy, son apreciaciones cada glifosato. uno. No, Yo no, lo no, veo pero la realidad es que porque, bajando insumos, digamos, porque yo lo veo que van bajando la suplementación, estos últimos años que no era buen negocio suplementar, veo que igual los costos están subiendo, digamos, es una realidad que hay que atender. Ok. Está bueno digamos, la inquietud de Seba. El modelo está así, digamos, la idea es que escuchar cómo lo hizo, por eso yo le pedí a Tomás que nos cuente un poco cómo estaba hecho, y está buena la aclaración que pidió Seba para terminar de entenderlo, pero no, la idea no es discutir sobre el modelo, digamos, sino ver cómo le pega. Está bueno entender cómo funciona para ver cómo le pega o no le pega, o cómo se gana en una u otra situación, cuál se afecta más o menos. Había una otra inquietud por el lado de Mauri Bagliani. Sí, buenos días. Diga. Yo soy Mauricio Bagliani, soy productor ganadero de la zona de La Pampa. Em, Está muy bueno el trabajo. Yo por ahí coincido un poco con Seba de que a los ganaderos de años nos cuesta mirarlo ex post, ¿no? Yo creo que debería contemplar, y también tiene que ver con cómo le pega, eh, la diferencia de reposición, porque la realidad es que esto me suena que
que es un modelo para un inversor que entró en marzo, puso la guita, compró los terneros, los metió en un corral o les dio de comer, y como vos decís, cerró el negocio y la ganancia de $900 la tuvo y se retiró. Los que seguimos, me parece que tendríamos que tener la correlación de esa diferencia de precio de la reposición, porque el circo sigue moviéndose y bueno, me parece que a ese margen te aplicaría la diferencia de reposición de alguna manera, ¿no? Nada, es una sugerencia, no hay que hablar de modelo, Juli, estoy de acuerdo, pero bueno, cuesta meterlo en la cabeza a la hora de decir entré y salí, y a veces la realidad de nosotros productores no es entrar y salir, es entrar y quedarte y muñequear tenencia en el transcurso del ejercicio. Esa es nada más mi inquietud. Gracias. No, gracias a vos, Mauricio. Obviamente todo esto a mí me suma porque asesoro también todos ganaderos. Y la verdad que obviamente todas estas cuestiones, ¿por qué planteo generalmente dos, tres escenarios, cuatro? Porque no, capaz que te debe pasar a vos, no vendés todo de una. Digamos, nadie vende todos sus novillos en marzo, ¿no? Entonces, situación tipo, llega septiembre, quemamos los verdeos de invierno, vendemos algo. Me preguntan, che, ¿qué vendo? Y vendé. No sé qué querés vender, pero si preguntá qué te pagan por la vaquillona recriada, preguntá qué te pagan por el novillo recriado, ¿no? Y salieron a vender a $3 el kilo, ¿sí? Un novillo de 300 kilos. Y se dieron vuelta y compraron un glifo, ¿no? Que estaba en dólares oficiales y lo iban a necesitar para la cabeza. O pagaron semilla o pagaron fertilizante, ¿no? Y ahora hace poco, de vuelta, se cortó un poco la lluvia, las vaquillonas estaban redonditas y las vendieron, ¿no? Entonces, generalmente armo 3, 4 escenarios por la cuestión de que nadie la pega, generalmente todas. Pero sí, cuando promedias, después capaz que ves una situación promedio. Que yo más adelante quiero hablar de esos promedios, ¿no? Que por ahí son más representativos, ¿no? Y voy a hablar de números de esos que decís vos, digamos, de los números que cierran las empresas cuando cerró el ejercicio, digamos, y la campaña. Esto digamos, son los números, digamos, de 23, o sea, como les comentaba, tenemos 26 años de campaña, ¿no? Y podemos ver, digamos, cómo los costos por producción fueron subiendo, quizá hay una etapa más corralera, ¿sí? Y después se ve, igual, que independientemente de que no era negocio suplementar, ¿sí? Incluso 2019-2020, digamos, que suplementamos un montón, vemos cómo los costos siguen subiendo. Digamos, la realidad es que los costos siguen subiendo, digamos, si lo analizamos en dólares por kilo. Y los precios, digamos, esta campaña estaban altos, ahora bajaron, y 23-24 depende de uno, digamos, si vendió acá o vendió acá, ¿no? Si yo sigo la tendencia esa de que decíamos que todo tiene un equilibrio, por ejemplo, que convalidemos 1,70, ¿no? Convalidamos algún precio de 3, capaz que convalidamos alguno de 1,5, va a variar, obviamente, dependiendo de cada empresa, pero si suponemos que la cuestión se equilibra un poco, si vemos que con un costo similar al de la campaña anterior, ¿sí? Estaríamos hablando de vuelta de $0,86 por kilo, ¿no? Que estaríamos dentro de valores promedio. Quizá promedio de los últimos 5 años estamos ahí. Obviamente no es una buena campaña como el 21-22, pero estaríamos dentro de valores lógicos, digamos, y el negocio ganadero no sería tan alarmante si se convalidaron precios buenos. Y después hay que ver, digamos, cómo se va desenvolviendo el precio de la carne en un contexto, digamos, que hay caída del poder adquisitivo y un dólar que sigue avanzando, ¿no? Obviamente, y después tener que salir a pagar fertilizante, costo de arrendamiento que quizás están en grano, ¿no? Entonces hay cuestiones, digamos, que pueden llegar a perjudicar al negocio ganadero. A modo de reflexión, digamos, hubo un gran momento para darle un cierre al negocio ganadero. Después está, obviamente, las cuestiones financieras, ¿no? Decir, bueno, che, pero yo vendo ahora, ¿y qué hago con la plata? No decís, el que es ganadero puro, digamos. Y bueno, no se puede quedar tan expuesto, porque después tiene que seguir pagando arrendamientos. Entonces, yo acá veo algo, digamos, que me parece que todos tenemos que empezar a trabajar, que un poco Adrián lo comenta, digamos,
que no es, digamos, hay una habilidad empresarial que hay que trabajar, ¿no? La gestión de liquidez creo que es una obligación que tenemos que tener, ¿no? Para poder relajarnos y decir, yo no vendo en marzo, yo vendo cuando a mí me conviene, ¿no? No todo, pero sí una parte, digamos, y sí ir viendo ese tema. Creo que es una deuda pendiente, ¿no? El tema de la gestión de la liquidez. Si la expectativa de evaluación es tan grande, digamos, como lo muestra el ROFEX, digamos, la carne se ve muy amenazada, y la carne probablemente se atrase si nos basamos en crisis anteriores. Sí, ahí hay que ver, digamos, una cosa muy interesante, digamos, que mencionaba Julián, digamos, en la mesa técnica, cuando vimos este tema, es que si yo vendo carne barata, digamos, quizá la forma de quedarme todavía en algo que está barato es, bueno, vendo carne, pero sigo comprando carne que está barata. Quizás se dé algún negocio desde ese lado. Modelos que requieren mayor suplementación van a ser los más afectados, en esta perspectiva de aumento del dólar. Si yo como dólares, como granos, ¿sí? Y vendo pesos que obviamente que se van a ir licuando. Para los que quieren entrar hoy en el negocio de recría, creo que están entrando con un valor muy alto, ¿no? Esos 1.500. La vaca está en mínimos históricos de dólar no oficial. El precio es el factor que mejor explica el margen bruto ganadero, ¿sí? En estos 26 años de análisis. Y el precio luego de las devaluaciones puede tardar en copiar, ¿no? Eso hay cosas que se venían viendo. Y después, creo que, digamos, es donde sí podemos actuar y meter mano. Creo que creo que hay una obligación de las empresas hoy, mejorar eficiencias, repasar relaciones costo-beneficios y quizá, digamos, los modelos más intensivos no traigan los mejores resultados, ¿no? Tommy, Quizá, sí. perdón que te interrumpa, pero por ahí me No. parecía importante también como tratar, cuando miramos la parte agrícola, miramos bastante el negocio, como lo llamaba Adrián, el negocio productivo, donde el precio Mm, era dato final y era uno solo, digamos, ¿no? Muchas veces, y todavía en general no está en todas las empresas correctamente implementada las normas de gestión empresariales, hay mucho mm, de resultado de tenencia metido dentro del resultado productivo, ¿no? Que estamos viendo acá. Entonces, me parece que si uno, idealizando un poco la situación futura, no en el mediano plazo, pero a largo plazo, uno debería tratar de separar eso, ¿no? O sea, una cosa es cómo manejo yo la tenencia o eh, el resultado, sí, por tenencia de bienes de uso o de cambio, digamos, que hay en las empresas y relacionado a la ganadería, dentro de la ganadería, del negocio productivo, que creo que por ahí es justo por donde está yendo en este momento, digamos, ¿no? O sea, mejorar la mm, eficiencia de producción es clave, porque si no uno se queda todo el tiempo pensando cómo voy corrigiendo la inflación o el tipo de cambio y demás en este negocio, y eso no hay que dejar de hacerlo, pero si la cosa tiende a estabilizarse, debería perder un poco de importancia eso respecto a lo productivo. mm. Sí, Eh, sí, muchas veces, viste que es difícil, ¿no? Cuando uno hace el margen bruto ganadero, no sé digamos, si todo lo tienen claro, no sé cuán ganaderos son, pero siempre el más menos, o sea, es ventas, más menos diferencia de inventario, menos costos, ¿no? Ese más menos diferencia de inventario, como pueden ver acá, esto, como ven, pongo ingreso por kilo, ¿no? Porque no puedo poner precio, porque la realidad es que muchos de los valores que están acá, hay tenencia acá, digamos, no hay ventas necesariamente, ¿no? Uno analiza, digamos, la campaña también con diferencia de stock. Este, pero la realidad es que las relaciones de precio muchas veces no son vistas en la ganadería, ¿no? Y creo que digamos, es algo muy importante, ¿no? Obviamente uno por ahí que está históricamente en el negocio de la hacienda no puede entrar, no puede vender la vaca cuando vale $1.000, digamos, y salir a comprarla cuando vale 300 porque ¿qué hiciste en el interín?
¿no? Pero la realidad que es algo importante y hace mucho ruido, ¿no? Los resultados por tenencia digamos, y las diferencias de stock de Hacienda. Dale, Sí, Mauri, creo que perdón, había una pregunta ahí o una. sí. A ver, justamente el último tramo del comentario de Tomás es lo que yo iba a decir. Y en función de lo que vos decís, Juli, me parece que en estos momentos, o sea, cuando nosotros tenemos fuertes pérdidas de tenencia como la que tuvimos en el cierre de ejercicio, los que cerramos el 30 de junio, eh, vienen rebotes y esos rebotes son parte del negocio. El tema es cómo lo identificás. Pero bueno, yo creo que el secreto está por ahí y Tomás lo dijo, tenemos que trabajar mucho más las relaciones de precio porque en desacoples mensuales, lo que ocurre cuando vos tenés 2 o 3 categorías, hay durante el año desacoples del ternero con el novillo, de la vaquillona preñada con la ternera, de la vaquillona de la vaca con... Y esas cosas yo creo que es parte de la muñeca de aprovechar la tenencia, como en algún momento lo dijo nuestro gran Alipe, la tenencia en las zonas donde la agricultura no nos cubre muchos baches, termina siendo el empate técnico o cercano contra la agricultura. O sea, realmente eso me parece que es lo que tenemos que tener en cuenta y manejar relaciones de precios. Más allá de que yo creo que eso va a existir siempre, las relaciones de precios. Y de última, las relaciones de precios marcan la tenencia, ¿no? Uno justamente lo que hace es la tenencia para un lado o para el otro, en contra o a favor. Coincido. Sí, y quizá, viste, uno lo piensa, digamos, entro a corral o no. La realidad es que es un negocio dinámico también. Vos decís, yo la perspectiva que tenía, carne planchada, con un maíz, digamos, a $200, pero con tipo de cambio pisado, y vos tomaste la decisión en ese momento y después cómo salís dentro de 90 días, es una timba, ¿no? Es la timba ganadera. Pero bueno, la realidad que hay momentos, digamos, yo veo, no sé, veo empresas, digamos, que se relajaron en algún sentido, digamos, que no intensifican tanto, y veo que en los precios van capitalizando un plus, y en los costos van cayendo, digamos, empresas que gastan 40 centavos de dólar por kilo. Y realmente sin producir, digamos, los 200 kilos que por ahí uno esperaría, están produciendo 160, pero de margen tienen $1 por kilo, ¿no? Entonces ganan $160 y quizá empresas que, por ejemplo, no sé, están gastando 0,84, digamos, los 200 kilos le terminan dando también 170 dólares por hectárea. Entonces, ganaron lo mismo con menos esfuerzo, con menos locura, con menos intensificación, sin suplementar, ¿no? Y últimamente el recriado, digamos, ha tenido buenas oportunidades de venta, ¿no? Hubo una gran demanda, eso era un negocio que antes no estaba. Antes era, si vos no vendías un terminado, no llegabas. Y bueno, y hubo una transición, digamos, que sí, viste, hubo que cambiar el chip. Varias empresas pudieron cambiar el chip, digamos, y dijeron, yo no vendo más terminado, porque la verdad que me estoy comiendo todo el pasto, digamos, que le tenía que dar a la vaca, estoy destetando menos kilos, poniendo en riesgo la preñez, y bueno, y algunas empresas vieron la salida, bueno, o sea, sostengo más carga, vendo recriado, y después mejoro todo mi sistema de cría. Sí, se va. Tommy, nosotros como grupo, pero Mm, yo en particular, la parte de recriado la veo como una amenaza, digamos, es una solución para los sistemas cuando el maíz vale, mm. pero una amenaza porque los frigoríficos se están quedando con el negocio, ¿no? La 481 es lo que está empujando. Entonces, como que está bueno para los sistemas productivos, pero por otro lado, cuando analizás números, vamos a quedar como los lecheros, ¿viste? Vendiéndole solo a tres flaquitos que te ponen el valor. Es mi duda.
Pero bueno, nosotros en nuestra zona se está viendo muchísimo el tema del recriado y se está vendiendo también mucho, ¿no? Estuvo bueno porque salís rápido, manoteás la plata y Mm. la podías invertir. Como que si vos cuando encerrás tenés 100 días que no sabés qué va a pasar. Pero bueno, Sí, sería bueno volver al libre mercado, ¿no? Y que la Argentina desarrolle más la industria de exportación, ¿no? Que el desarrollar, o sea, yo creo que, digamos, en esa normalización que hablaba Adrián, digamos, sería bueno que la Argentina ya se abra al mundo, ¿no? Porque estas cosas sí, dejarían de pasar, ¿no? O sea, que la 481 sea la única vía de salida, pero este, Tommy, sí. eh, 80% se va a China, digamos, 481 tantos pesos no termina teniendo. La pregunta No. mía, con respecto al 80, no, yo no lo viví, creo que vos Ujú. tampoco, Estaban 89, haciendo. nací yo, estaban haciendo también. Digamos, ¿cuánto peso tiene la exportación o la fuerza de compra de la gente? ¿Cuánto te puede impactar en esa recupero de precio, ¿viste? Porque vos decís, che, quedamos atrás en el primer Mm. gráfico que mostraste y después como que se equipara. Ahora, ¿con qué velocidad nos vamos a equiparar? Ah, sí, va, la verdad que no es mi rubro, Pará. pero yo soy un simple agrónomo. Yo porque ya Este, terminó la presentación, Julio, estoy tirando discusión. no, no, tengo un bonus track, pero creo que no me van Un, a, no, un no me van a comentario, dejar, no me van a un, come- dejar. un Es- comentario antes, un comentario antes, Tommy, sí, pero cortito. Para mí lo relevante y lo interesante de esto, yo rescaté un par de cosas que me parecieron de suma importancia y no fueron las que había rescatado cuando lo escuché por primera vez en la mesa técnica. Eh, que es lo importante de trabajar con escenarios, ¿no? O sea, Tomás nos dijo, yo siempre analizo tres o cuatro posibilidades y justo alineado a la pregunta de Seba, ¿qué va a pasar? Y no sé, pero por las dudas, analizá las que supongas que pueden llegar a pasar o situaciones dispares para ver en cada una de esas situaciones cuáles son las decisiones que podrías tomar igual y irían en el mismo sentido y cuáles son donde no podés decidir o donde no, o donde si decidís muy fuerte, por ahí si te equivocás la pifiás grande y le pega un palo fuerte a la empresa. Entonces, la verdad que a mí me pega como asesor, digamos, ¿no? Más laburo, porque hay que modelizar y ya no es una sola situación, sino son tres situaciones o cuatro situaciones que hay que analizar. Pero eso me parece más relevante que si le pega, cómo le pega o cuál es el impacto en el modelo que nos presentó Tomás, digamos, porque seguramente ese modelo es para su zona, con un montón de información, eh, y nosotros podemos discutirle, porque, pero es el que ellos tienen en esa zona. Así que eso es lo que yo veía de interesante, pero hay más se van sumando, se van levantando las manitos, así que está bueno esto, bien. Tommy. No, por ahí un comentario como para rematarte, Seba, un poco, o tratar de responderte algo, digamos. No tengo bien en claro qué porcentaje, pero creo que era alrededor de 75-25, ¿no? 75 consumo interno, 25 exportación. Ese 75%, digamos, que es consumo interno, digamos, el poder adquisitivo va a caer, digamos. Eso es una realidad, están todas las proyecciones y después ya viene cayendo, digamos, ¿no? El consumo de carne, cada vez digamos, la cuenta es creo que el salario mínimo vital y móvil, digamos, cada vez compra menos kilo de carne. Eso es una realidad. Después hay factores al alza, ¿no? Dicen que hay, por producto de la sequía, digamos, dicen que va a haber según fuentes creo que de CREA, digamos, creo que va a haber 800.000 terneros menos. La faena de hembra subió un montón. Entonces, hay cuestiones al alza que hay que ver en el mercado interno cómo se desenvuelve. Es un misterio qué va a pujar más y después en esta normalización, digamos, el gobierno también va a necesitar muchas divisas, digamos, todo lo que se pueda exportar va a ser bienvenido. Hay que ver, digamos, después si se pueden desarrollar rápido o no, digamos, estos negocios y ojalá suba un poco la exportación para ayudar a la economía del país. Y obviamente si se aumenta la exportación, digamos, baja la oferta a nivel interno y quizá puede haber también un repunte de precio. Pero bueno, hay que ver, digamos, cómo se va desenvolviendo un poco todo, ¿no? Todavía es muy temprano para ver qué magnitud tiene cada hecho, ¿no?
A mí me parece que tenemos un escenario político nuevo que por lo menos a mí me llena de esperanza y creo que la exportación va a jugar un papel muy importante. Eh, si bien es cierto lo que dice Seba, mucho se va a China, pero hoy China vale $4.500 la tonelada. De $4.500 a un dólar de 600 o 700, no sé cuánto estará, son 2.800, 2.700 pesos la carne. Entonces, me parece que tenemos por delante plantear todos estos escenarios porque yo no estoy tan convencido de que la ganadería está vuelta se coma la curva. Sí, en el corto plazo, posiblemente el lunes si hay una devaluación, cuando lo miremos en dólares oficiales nos vamos a asustar, pero si nos abren los mercados me parece que tenemos una oportunidad gigante y va a ser de vuelta un año de mirar muy bien las eficiencias y los costos y cómo producimos en eso. Y obviamente cómo lo financiamos, siempre cómo lo financiamos. Pero me parece que estaría bueno a partir del lunes, cuando tengamos un poco más las reglas con las que vamos a jugar el próximo partido, volver a hacer estos escenarios y volver a plantearlos. Porque me parece que de ahí va a salir mucho de cómo vamos a hacer. Hoy ya un poco lo que decíamos, estamos medio jugados porque ya ni siquiera podemos vender de contado, cobro pasado mañana, pero para captar el 350. Lo que hicimos, hicimos y lo que no, no, pero me parece que tenemos que empezar a mirar lo que viene. Nada, eso nada más. A la pregunta de Seba, es cierto que la exportación le pone un piso, como históricamente todo el mundo dice, al precio y el consumo le permite el techo. Lo que pasa que, visto desde ese punto de vista, yo voy un poco para el lado que dice Guille. Para mí el precio lo va a ir traccionando la exportación y, y la verdad que más que escenarios, con respecto a tu consideración, Juli, nosotros hemos vivido haciendo escenarios. Yo vuelvo a los tableros de control de las relatividades. O sea, yo creo que para mí cada modelo, más que escenario, debe identificar, y en eso estamos con el grupo, identificar sus limitantes y trabajar tableros de relaciones sobre esas limitantes, que te permitan mes a mes monitorearlas de tal manera de decir dónde están las oportunidades. Porque para mí en un negocio que por más que sea bueno, va a ser como el agrícola, como lo planteó Adrián, digamos, de eficiencia técnica más que financiera y demás. Va a privar mucho más aún este tema de identificar las limitantes y trabajar sobre esas relaciones, en tableros que nos permitan todos los meses saber cómo estamos parados, ¿no? Nada más que eso. No, yo nada más agradecerte, Tommy, la verdad que es muy bueno. Nosotros este año estuvimos cada reunión CREA mirando modelos y lo único que agrego, que agregamos nosotros fue nivel de inversión, porque no es lo mismo un sistema cuando vos planteás el nivel de inversión que vos tenés en uno y otro y cuando vos ves una buena relación. No estaba muy barata la hacienda, buscábamos cargar sistemas. eh, Nada, entonces como que a veces cuando lo mirás, está bien, cuando está fijo el campo es una cosa, pero porque es la unidad que no puedes cambiar, pero cuando te vas a suplementar y demás, aumentás el nivel de inversión esperando algún cambio, ¿no? Pero muy, muy bueno, Tommy. Gracias. Bueno, gracias, Eva. Y sí, el nivel de inversión también es un tema caliente, ¿viste? Porque uno dice el costo oportunidad que van a tener mis granos, ¿no? A medida que vas cargando también un sistema. Entrar hoy capaz que con un ternero medio que estaba muy caro, decís, bueno, tengo algo de pasto en primavera, voy a suplementar un poco y te empezás a armar un esquema quizá bastante agresivo y después quizá no se materializan, digamos, los precios. Entonces yo por eso digo, hay que tener en cuenta y hacer las cuentas y ser cautos, ¿no? Me parece que, digamos, que hoy yo premio al cauto, y no tanto al arriesgado en algunas cuestiones. Sí, no, al escuchar que van a faltar 1 millón, entre 1.800.000 terneros, es decir, ¿qué impacto puede tener en estos modelos cuando uno los analiza la variación de la relación gordo-flaco, ¿no? Para la reposición, es decir, no solamente en el negocio terminado como está mostrado acá, sino en el continuo.
que seguramente va a modificar y bueno, con reglas de juego también financieras distintas, que creo que va a influir mucho. Ese es el tema. Eso es lo difícil, digamos, de los modelos, ¿no? Porque es un negocio de pesos, ¿viste? Uno vende pesos. Entonces, lo que va a hacer el peso termina influyendo más que cualquier otro factor, ¿no? Este, Yes. y a veces tener pesos es negocio, ¿no? A veces los negocios especificados son negocio, a veces los negocios en dólares, digamos, copian mejor y son más negocios, ¿no? Veíamos los costos de funcionamiento, ¿no? De una empresa, ¿no? Estructura de administración de impuestos. Veíamos viendo que viene subiendo, digamos, pero ¿y por qué sube en dólares por hectárea? Y está clarísimo, por atraso cambiario, digamos. Entonces hay un montón de cuestiones, digamos, por ejemplo, una empresa, digamos, que evalúa sus costos en dólares y la realidad es que mis costos van subiendo por atraso cambiario. Ahora, con esta devaluación, lo más probable es que los costos de funcionamiento caigan, ¿no? Entonces la estructura de administración de impuestos, digamos, quizá vean un beneficio. Y pasa lo mismo con la ganadería, digamos, con atraso cambiario, capaz que la carne termina siendo buen negocio y traccionás o financiás parte de la agricultura con carne, por ejemplo. ¿No? Eso puede llegar a ser un buen pasaje. Cuando vos tenés perspectiva de que hoy la carne está cara y que digamos, el dólar oficial va a subir, digamos, y ahí hubo una buena oportunidad de, digamos, de traccionar. Bueno, el bonus track, o sea, es basado en costos y en eficiencias, ¿no? Digamos, en GEASO veníamos viendo que algunas empresas, digamos, estaban boleando avenas en maíces, ¿no? Nosotros hacemos maíces baja densidad, algo de muy poco de temprano, la mayoría tardío, ¿no? Y veíamos que podíamos producir 3.000 entre 1.500 y 3.000 kilogramos de materia seca en tardíos y 2.200 hasta 4.400 en maíces tempranos, ¿no? Básicamente la técnica es muy sencilla, digamos, se volea con una altina o con avión, digamos, unos 80, 90 kilos digamos, de avena, ¿sí? Y la lluvia y la naturaleza hace el resto, ¿no? Se produce pasto y después de cosecharlo, digamos, se aprovecha con hacienda, ¿no? Muy importante, digamos, porque nosotros estábamos esperando prácticamente desde fines de marzo hasta fines de agosto, digamos que lo cosechábamos, estábamos esperando que se seque el maíz y no estábamos haciendo nada productivo, y de esta manera le encontramos una beta para generar pasto, ¿no? Y a la salida del invierno, que siempre estamos cortos. Bueno, digamos, en ese análisis, digamos, que veíamos digamos, que producíamos determinada cantidad de pasto, lo dividimos más o menos por unos 20 kilos de pasto, 1 kilo de carne, una eficiencia más o menos lógica, y obviamente lo multiplicamos, le restamos los costos y lo multiplicamos, acá está por $2, y veíamos que podíamos percibir en el orden, digamos, de $270, de 190 y 270 en los planteos más comunes, digamos, del sudoeste, ¿no? Otra de las tecnologías que estábamos aplicando y ensayando, digamos, era el curado de semillas, ¿no? Estos son distintos curasemillas, ¿no? Esto es un análisis, digamos, que ya, para que no puedo ver. Este es el impacto de curasemillas, digamos, en avenas para forraje, ¿sí? Veíamos que usando como es, biológicos o curasemillas, digamos, con curasemillas con insecticida y como es, y fungicida, ¿sí? Explorábamos mayores producciones, ¿no? Y lo mismo acá, solamente con un insecticida que vale $2, ¿sí? Estábamos produciendo más de 900 kilos de pasto. Y este es un curasemilla común, digamos, 400 kilos. Y esto es un fungicida que, bueno, que ya no tuvo tanta respuesta. ¿Sí? Lo que hablábamos, digamos, con Fede Moreira, que fue el que hizo este ensayo, es que las plantas son como los bebés, digamos, que si vos los alimentás bien de chiquitos, digamos, las plantas tienen otro potencial para entregarte. Y si no, digamos, citándolo creo que fue Jorge González Montaner, dijo que no hay mejor inversión que un curasemilla, digamos, porque la planta ya arranca bien de entrada y le das esa ventana de 30, 40, 45 días en la cual se dedica a ponerse fuerte y después ya es otro el vigor que tiene, ¿no? Pero bueno, en líneas generales veíamos respuestas muy marcadas, digamos, ¿quién daría, no, para cosechar más de 1.000 kilos en sus verdeos, ¿no? Estamos hablando
de unas cuantas raciones más. De vuelta, digamos, si transformamos esas raciones en kilos de carne, le restamos el costo de la tecnología de verdeo, que estamos hablando de costos de 2 a 15 dólares, digamos, el más caro, porque esta, digamos, lo dejamos de lado, quizás fue un año en el que no hubo tanta incidencia de rollas, ¿sí? Pero vemos que todo lo que es curasemillas, en el orden de los 2 hasta los 15 dólares, nos estaban dando respuestas productivas que nos terminaban arrojando márgenes, digamos, en el orden de los 38 hasta los 180 dólares, ¿no? Y después, bueno, tecnologías reproductivas, digamos, siguiendo en líneas con cuestiones que tenemos para mejorar, digamos, la tecnología reproductiva creo que es muy aplicable en distintas situaciones, ¿no? Una es cuando empezamos a ver que tenemos condiciones corporales bajas a lo esperado, digamos, si nosotros tenemos condiciones corporales, o sea, analizando de 1 a 9, si tenemos condición corporal 5, digamos, ahí sabemos que la expectativa, digamos, una cadera marcada, digamos, para hacerlo bien visual, podemos esperar alguna merma, digamos, de preñez, ¿no? Quizá hablando de una preñez del 85%, si no está comiendo bien y la condición corporal no es buena. Si tenemos una condición corporal de 6, ¿sí? La expectativa obviamente es más alta, ¿no? Entonces, si estamos más bien cerca de 5, quizás esa vaca necesita un empujoncito para empezar a ciclar, ¿sí? Y es ahí donde creo que entra muy bien la parte de tecnologías reproductivas, ¿sí? Con una sincronización, creo que ahí sería un buen momento. Y después, ¿cómo va a ser el circuito? Digamos, acá lo meto a don Carlitos, que una frase que estamos mal, pero vamos bien. Digamos, si estamos bien para adelante, a medida que, o sea, obviamente es muy importante lo que la vaca está comiendo a la hora de definir si la vaca va a ciclar o no, ¿no? Si vemos que estamos mal, digamos que la condición no va a mejorar, quizá también, digamos, ahí entraría con una sincronización para estimular ese celo, ¿no? Y por lo menos asentar una parte digamos, de ese rodeo para que cicle y quede preñada, ¿no? Y bueno, y después definir estrategias para lograr buenos índices de preñez. Una cuestión, digamos, si yo veo que en mi rodeo, digamos, tengo muchas pariciones en septiembre, octubre, digamos, ya lo estoy viendo, digamos, digamos, ya obviamente ya pasó esta oportunidad, pero si yo veo que tengo mucho nacimiento en septiembre, octubre, o veo mucho ternero chiquito, ¿no? Lo que yo puedo hacer, ¿sí? Es tratar, obviamente, de llevar este rodeo para acá, ¿no? Si yo tengo un exceso de rodeo cola, digamos, mi destete probablemente, cuando entre en febrero o marzo, ¿sí? Va a ser de 170. Esto es un estudio de, creo que Sebastián Banesca, de INTA, no me va a salir eh, pero bueno, sí. Rodeo cola, digamos, cómo vamos pasando hacia rodeo cabeza, ¿sí? A rodeo IATF, ¿no? Entonces vemos cómo, digamos, en un rodeo cola vendríamos mayores beneficios, digamos, de tener un rodeo que se transforma más en cabeza, ¿no? La lógica es muy sencilla, digamos, a mayor edad al destete, mayor peso, ¿no? Cuanto antes nazca, más kilos va a pesar al destete, ¿no? Es matemática pura. Una sincronización ronda los 4,5 dólares por vaca, ¿sí? Un IATF 20 dólares por vaca. Esos son los precios que me pasaron en su momento. Acá ya le bajé un poco el rigor, digamos, ya no estamos hablando de los precios actuales. Me basé en una situación, digamos, de 2 dólares por hectárea el ternero, ¿sí? Un índice de novillo de 1,70. ¿No? Bien, para mi modelo natural, digamos, de bajo, con 0,7 cabezas por hectárea, que gasto 140 dólares, porque incluyo el arrendamiento, incluyo reposición de toros y vaquillonas, incluyo personal, sanidad, todo, ¿sí? Con un destete del 85%, un peso al destete de 184 kilos, ¿sí? Un precio de 2, producción de carne de 109, ganaría 79 dólares, ¿no? En el beneficio, digamos, de ganar más kilos al destete, digamos, como veíamos, que es lo que está pasando, si estaríamos aumentando acá 19 kilos por sincronizar, ¿sí? Al traer todo ese rodeo para adelante, ¿sí? En ese beneficio, digamos, veríamos bastante marcada, más que nada la producción de carne y de manera natural y consecuente el margen bruto por hectárea. Un beneficio marginal, una renta marginal, digamos, de un 23%, ¿no? Que en un modelo de cría de bajo, digamos, es muchísimo. ¿Y qué pasa con la IATF? Digamos, dicen que hay un beneficio, digamos, por ensayos que estuve viendo de
de Manesca y no me va a salir ahora el nombre, de Mejía, veíamos que el efecto genético rondaba los 8 kilos, ¿no? Dentro de la, ¿cómo es? De la inseminación. Y veíamos que el resultado es más o menos similar, ¿no? Obviamente cargamos con mejor genética del campo, que eso, la genética no, digamos, no suma, sino que multiplica, ¿no? Como dicen algunos, tiene interés compuesto. Y bueno, y estos son los números que mostraba recién. Suponiendo que tenemos una situación con ruedos dispersos, quizá sería una buena solución, ¿no? Bien, y bueno, y ya está. Muchas gracias por la atención.